quiero que nos situemos todos, porque, vamos a ver, cuando hablamos de historias de amor, normalmente, o sea, normalmente no, pero pueden llegar a comenzar con una promesa. Una promesa que en principio puede parecer completamente inocente, que parece pues, hermosa y que despierta pues, esa ilusión en alguien que parece haber encontrado a una persona por internet y también van a tener una cita con ella, pero en principio todas las veces que chatean parecen que conectan, ¿no? Pues aquí encontramos a nuestro protagonista de hoy, José Antonio Delgado, más conocido como Josechu, y de ahora en adelante nos vamos a referir a él como Josechu, un vecino de Guecho, en la comunidad autónoma del País Vasco, en el norte de España, para el que no lo conozca. Y esta promesa, pues, no era otra, no era lujuria, no era aprovecharte económicamente de alguien, era encontrar el amor. Ya que de Josecho, según cuentan, era una persona muy querida en su comunidad, muy tranquilo, muy bondadoso. Sus amigos describían siempre como muy buena persona. Eso es lo más común que se decía de él, no, el Josecho era muy buena persona. Y bueno, se dedicaba a la informática, tenía una carrera de éxito, se le daba muy bien lo suyo, una persona regia y que estaba en una aplicación de citas, intentando encontrar el amor verdadero. Eh, Cuando le contó a sus familiares y a sus amigos que tenía una cita en Zaragoza con una mujer que había conocido a través de una aplicación de citas llamada Badoo, nadie de su entorno podía llegar a imaginarse todo lo que iba a acontecer. Porque él, claro, él se dirigía a un encuentro a otra ciudad, muy feliz, un viaje pues con mucha ilusión, pensando qué te iba a deparar el futuro, un inicio de casi una nueva etapa, pero al final de ese camino lo que le aguardó fue una trampa muy cruel y completamente despiadada. Hoy vamos a intentar contar este crimen de la manera más objetiva posible, sintiendo el máximo nivel de empatía por los familiares de Josechu, que han perdido a una gran persona, y con el deseo de que estos dos indeseables se mantengan en la cárcel el mayor número de años posibles, aparte de los que ya han caído. Así que sí, la historia de Josecho es un reflejo de eso, de cómo la avaricia, el engaño, la violencia pueden destruir en cuestión de horas la ilusión del momento. Vamos todos a el año antes del COVID. Estamos en septiembre del año 2019. Es el momento en el que Josechu le dice a los suyos que se iba a Zaragoza con una amiga que había conocido a través de internet. Les dijo que estaba conectando muy bien, que se entendían bien, que se reían juntos. Pues bien, o sea, parece que es una cosa que le va genial. Él no parecía a nadie nada extraño, un hombre maduro, con ganas de rehacer su vida, dispuesto a confiar en alguien que le había devuelto la ilusión. Pero el problema es que después de esa fecha dejó de contestar al teléfono, no regresó a casa, no apareció en el trabajo. Y bueno, esta ausencia o silencio se percibió entre su círculo como algo que no terminaba de cuadrar. Porque Josechu no era de los que desaparecía sin avisar, como decían, era muy bonachón y siempre pues ayudaba a quien podía, respondía al teléfono, era muy cercano a su familia y también a su comunidad, por lo que empezó a despertar sospechas. Además, se decía de él que era el de los que llamaba primero, que cuando llegaba a Zaragoza les llamaba, cuando iba a coger el tren, era una persona que de trato cercano y muy cercano a los suyos. La familia en principio pues dijo, bueno, pues se habrá entretenido, habrá descubierto el amor, estará atareado con otras cosas, ya sabemos, los enamorados tienen muchos pajaritos en la cabeza, o quizás incluso había querido desconectar, ya que el tío tampoco se cogía vacaciones muy largas, eh, pero conforme pasaban los días, la cosa ya empezaba a bueno, ser un poco extraña.
pues se empezaron ya a esperar lo peor, a temer lo peor. ¿Qué ha podido pasar aquí? La familia, desesperada, viajó hasta Zaragoza. Durante 3 o 4 días estuvieron allí, muy cerca de la investigación, tratando de conocer todos los detalles, cualquier pista. Entonces fue cuando la policía local del País Vasco, en el norte de España, la Ertzaintza, comenzó a trabajar junto con la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Se darían cuenta de que el caso no era una simple desaparición, ni un incidente aislado, era algo de oscuridad pura, de cosas que la humanidad, por desgracia, tenemos que soportar convivir con personas capaces de hacer lo que hicieron. Pronto, el nombre de la aplicación, Badoo, empezó a aparecer una y otra vez. Y con él la sospecha de que no era un hecho puntual, sino una actuación de una red que ya había cometido más delitos. Para la familia, esos primeros días fue pura desesperación. Víctor, el hermano, dijo que había casos en los que tras 2 o 3 días la persona volvía a aparecer. Pero con Josechu estaban esperando, eso no sucedía, el tiempo corría en su contra y la sensación que tenían pues, era completamente desesperanzada. La desaparición de Josechu dejaba de ser una incógnita personal y ya se estaba convirtiendo en un caso criminal. Así que de aquí ya llegan un poco las primeras pistas. Las investigaciones dieron un giro cuando los agentes revisaron los movimientos financieros de Josechu. Lo que descubrieron estaba muy claro. Alguien estaba utilizando sus tarjetas bancarias en Zaragoza. Hay extracciones de dinero de 300 euros que en cuestión de horas llegarían a sumar 1.800 euros. Era un patrón extraño que no correspondía con el perfil. También parecía muy metódico para un tío como Josechu que no haría las cosas de manera tan compleja. Al mismo tiempo, surge otra pista gorda además. Su coche había aparecido a la venta. Un Mercedes rojo, que era muy fácilmente reconocible, puesto en circulación por personas que no eran su dueño. Así que aquí tenemos ya las primeras pistas, que no son pequeñas, oye. Alguien está utilizando la tarjeta y así lo era, o sea. David siempre me dice que necesitamos más soporte visual y con la finalidad de que todos sepáis y le pongáis cara a nuestros protagonistas, os voy a enseñar algunas fotos para que lo podamos ver. ¿Veis? Aquí tenemos a Josechu y aquí tenemos a la chica con la que se citó en Badoo. ¿De acuerdo? Podemos ver que es una chica, se puede decir, mona de cara y que, bueno, despertó el interés de Josechu, simplemente para que todos podamos situarnos un poco. Y así os lo dejo puesto para que se vaya complementándose un poco con la historia que yo vaya contando. Y, por supuesto, si en el chat preferís estar a otros menesteres mientras yo voy contando, ya sabéis que a mí no me importa. Me disgusté una vez por ser un cascarrabias, pero ya os digo, podéis estar a lo que queráis. Yo os cuento la historia y luego la podemos comentar juntos, a ver si tenéis alguna pregunta, o os leo para ver qué pensáis vosotros, ¿vale? Bueno, entonces tenemos el dinero sacado, 1.800 euros en 300 euros en cuestión de horas. Tenemos un Mercedes que pertenecía a Josechu en venta. Teníamos unos padres que habían confirmado que el vehículo era de su hijo. El comprador del coche relató después que se había reunido en un par de ocasiones con los vendedores. En una de ellas, en el aparcamiento de un supermercado de Utebo, había observado algo llamativo. Uno de ellos llevaba una pulsera electrónica en la muñeca. Esta pista es súper importante. ¿Por qué? Porque estas están vinculadas a la violencia de género y su identificación permitió a la Guardia Civil poner nombre y rostro a los sospechosos. Así que aquí, en este canal, sabéis todos que he sido extremadamente crítico
con la Guardia Civil. Pero en este caso hay que decir que chapó, que lo han resuelto bien desde el principio, hicieron una gran labor, tanto la UCO como la Archaina. Hay que al César lo que es del César, ¿no? No vamos a ser aquí siempre los haters número uno de la Guardia Civil. Cuando hacen las cosas bien, hay que reconocérselo también, ojo. Perdonad, chicos, que últimamente la voz la tengo peor que nunca y tengo que beber, pues esto, agua caliente con jengibre y limón que me preparo así calentita para coger, para coger fuerzas. Entonces, estamos con que ya tenemos la policía científica trabajando sobre los elementos informáticos de Josechu. Y en uno de los dispositivos aparece la imagen de la chica que veis en pantalla. Candy Arrieta es su nombre. Su amigo, al que Josechu había enseñado fotos de la mujer de viajar a Zaragoza, confirmó de inmediato que esa era la mujer con la que había estado tratando. Así que la policía científica, bien, hicieron bien su trabajo. Y rápidamente identificaron a la persona detrás de las fotos y de la aplicación de citas con la que Josechu se había citado. El puzzle ya, vemos, el rompecabezas se empieza a componer cada vez más. Tenemos una mujer atractiva, un hombre con antecedentes con malos tratos, que por lo visto eso ya lo hemos comentado antes, que por el tipo de pulsera que identificó, tenemos un hombre que pegaba, o sea, que la mujer que vivía con él sufría violencia doméstica y un nombre, del de una mujer. Ya el caso se ponía interesante. La desaparición ya no era un misterio romántico, era como la antesala de un crimen marcado por la pura codicia. Además es que a los españoles siempre nos achacan un poco el pecado de la envidia, ¿no? Aunque, bueno, los criminales en este caso no eran españoles ninguno de los dos, pero bueno, estando en España vamos a seguir un poco con la idea de la envidia. Pero yo creo que la avaricia le sigue de cerca, porque lo que viene ahora es una historia de avaricia, o sea, de pura avaricia. Como os digo, se me ha escapado un detalle que he apuntado aquí antes. Cuando una semana después de la desaparición, un hombre se presentó enfadado en casa de los padres del desaparecido en Guecho, reclamando los papeles de un coche que su primo había comprado en Zaragoza, el Mercedes Rojo. O sea que el Mercedes Rojo se encontró de esta manera. Aquella visita desconcertó a la familia, pero fue la manera de encontrarlo, que en la historia que he relatado no lo habíamos puesto, pero creo que es un detalle bastante interesante. El comprador del vehículo explicó eso, que había conectado y allí donde vio el tal. Y la mujer le entregó el coche y le mostró el DNI auténtico de Josechu, por lo que dijo, vale, pues te lo compro y sin ningún tipo de problema. Así que nada, simplemente que quería comentar que cómo se llegaron a enterar, que es muy interesante. Vale, 8 de octubre. Ya casi un mes ha pasado desde que Josechu desapareciera. Estamos en... La investigación estaba en un punto un poco parado, pero de repente dio un giro completamente. La Guardia Civil seguía de cerca los movimientos de uno de los principales sospechosos, Mohamed Ashraf, que habían, por geolocalización, al momento de llevar la pulsera, podía ser una de las personas que había estado en el parking del centro comercial donde se había citado con él. Esta pulsera reveló algo extraño. 2 días después de que Josechu llegara a Zaragoza, Mohamed se desplazó hasta una zona apartada conocida como el Barranco del Lobo. Os quiero enseñar, lo tenía por aquí el Barranco del Lobo, porque para poder, un segundito, perdonadme chicos, vale, vale, lo voy a poner aquí en Google Maps. Ah, mira, lo tengo aquí perfecto.
Vale, pues os voy a enseñar un mapa de la ciudad de Zaragoza para que nos podamos situar. Paro de compartir esto y por aquí comparto una nueva. Mirad, chicos, podemos aquí ver Zaragoza ciudad, ¿no? Donde está la marca azul, donde pone cajeros automáticos. Y aquí podemos ver Barranco del Lobo. Está bastante cerca del Arcosur y del recinto ferial de Zaragoza. Para los que seáis de allí, que sé que tengo algunos seguidores de Zaragoza, podrán darnos algo más de información. Pero desde luego que se lo llevaron a un sitio un tanto inusual, una vez más, donde está la marca roja. Y como os iba comentando, perdonadme, con ello, no había una razón específica para justificar el viaje, ninguna visita, ninguna actividad, solo una pista muda o un movimiento sin sentido. Así que los agentes empezaron a sospechar que algo había sucedido allí. Fueron para allá y efectivamente lo confirmaron. Entre la tierra removida, oculta bajo una capa de polvo y silencio, apareció el cuerpo de Josechu, semienterrado, desnudo y boca arriba. La escena, como os podéis imaginar, era completamente devastadora. La tierra todavía conservaba restos que vinculaban el lugar con el vehículo utilizado para transportarlo. Los forenses determinaron además un dato escalofriante que habréis visto en la miniatura del vídeo. Josechu había sido enterrado con vida. Con vida. Así que os podéis imaginar el sufrimiento. Bueno, no me quiero anticipar, pero bueno, como os digo, una escena absolutamente devastadora. No estaba muerto en el momento en el que lo depositaron en aquella tumba improvisada. Estaba malherido, agonizante, y allí bajo tierra terminó de apagarse su vida. El hallazgo además supuso un antes y un después, porque durante 21 días la familia había vivido una angustia insoportable. Esperaban un milagro, que apareciera de nuevo, y la aparición del cadáver puso fin a la incertidumbre, pero abrió la puerta del horror definitivo, que Josechu, su ser querido, un hermano, un hijo, un amigo de muchísima gente, había sufrido una muerte totalmente cruel. O sea, una de las más crueles y deshumanizadas que pueden imaginarse y que es capaz de hacer un ser humano. Ese mismo descubrimiento, pues, consiguió que la investigación se acelerara y ahora ya no se hablaba de desaparición, ya se hablaba de asesinato, pero no uno cualquiera, sino uno ejecutado con violencia innecesaria, brutal y atroz, que nos recuerdan a crímenes como el caníbal de Ventas o el crimen de Pioz, de gente realmente horrorosa. En fin, el crimen de Zaragoza dejaba de ser un caso oscuro en una aplicación de contactos y ya era, pues, puro horror. Un hombre enterrado porque estaban buscando dinero. Quiero leer además que, bueno, cuando el hallazgo contó en primera persona la Guardia Civil, Elena Cuervo Mosteirín, la crudeza del momento, que ella pensaba de primeras y cuando alguien lo removió que sería un animal, pero entonces vio un ombligo humano y ya pues dice que se quedó completamente impactada y no es para menos, no es para menos. Además, es que por lo visto el proceso de exhumación duró 4 horas y media, o sea que había agentes utilizando herramientas de albañilería, cepillos para retirar la tierra con cuidado, preservando cada posible prueba. El cuerpo estaba desnudo, estaba en putrefacción, con la boca abierta, y la escena resultaba pues insoportable. Los médicos confirmaron que Josechu había sufrido. Tenía costillas rotas, lesiones en la cabeza provocadas por una herramienta de trabajo y signos de una agonía prolongada. O sea, fue enterrado vivo, consciente, respirando tierra hasta que falleció. Para los agentes, aquel momento no quedó enterrado con él. Y Elena aquí, Cuervo, hace otra declaración que dice que muchas noches todavía no puede dormir porque se despierta pensando en eso. Que no, se imagina qué podría pasar por su cabeza en esas últimas horas porque sufrió la inhumanidad más absoluta. En fin, no sé si creo que es un momento
es un momento bueno para contar un poco quiénes eran Candy y quién era Mohamed. Un perfil de lo peor, o sea, absoluta escoria humana. Aquí os cuento, tenemos una pareja que no parece unida por amor verdadero, sino por el interés de estafar, engañar y ser avariciosos. De Mohamed ya se sabía cosillas. Era un hombre que ya tenía varias denuncias por violencia de género, que llevaba la pulsera de control telemático y una señal visible de su pasado. Tenía un taller de coches en Zaragoza y vivía con sus hijos. En su entorno era conocido, pero creo que alguien del chat nos ha dicho que estuvo en la cárcel con él, Antonio Suñén, que nos dice: yo conocí en prisión al Mohamed y es un verdadero cabrón, un falso, y merece que le hagan todo lo que hicieron al pobre Josécho multiplicado por 1000. Bueno, no tengo razones para no creerte, así que podré dar el testimonio por válido. No parece que vaya mal encaminado de acuerdo con lo que sabemos de él. Y sí que la verdad es que con una persona que ya ha pegado a su pareja, no necesita mucha más carta de presentación, ¿no? Además, teniendo un taller de coches, lo cual hace que el tema sea, joder, una persona con un taller de coches puede sacar muchísimo dinero, pero bueno, parece que el tío buscaba muchísimo más y de las maneras peores. Candy era un poco más un enigma. Había llegado recientemente a España, en mayo, y muy poco después ya estaba instalada con Mohamed en la nave industrial que acabaría por convertirse en el epicentro del crimen. Esta nave industrial, además, como hemos visto, estaba bastante alejada de lo que es Zaragoza, por la que sería un destino un poco extraño para una persona que acaba de llegar a la ciudad de Zaragoza, ¿no? O sea, no termina de cuadrar mucho el asunto. Como decimos, se sabe que escondía una mente fría y calculadora detrás de una amplia sonrisa. Ella había dicho, por lo visto, que había venido a cuidar a los hijos, pero pronto se convirtió en su pareja y su cómplice. Porque ella se conoció a Mohamed y estaban como medio viviendo en una nave industrial. Y bueno, él decía que cuidaba de sus hijos, pero la realidad es que no cuidaba de ellos, la realidad es que se dedicaban pues a otros asuntos, unos asuntos horrorosos. En Venezuela, que era de donde era Candy, ya había practicado el mismo método, engañar a hombres a través de redes de citas para después estafarlos. No era una improvisada ni una aficionada, era una mujer que sabía perfectamente lo que hacía. En Internet además utilizaba muchos seudónimos: Bella, Dulce Ángel, nombres diseñados para inspirar confianza y atracción. Y su estrategia era siempre la misma: mover la conversación rápidamente hacia un terreno íntimo, sexual o explícito, para que sus víctimas se desarmaran y se pudieran enganchar a un juego peligroso. Su belleza, su inteligencia y su frialdad eran las armas más efectivas. El perfil de las víctimas estaba claramente definido. Eran hombres de más de 50 años, divorciados, con buena posición económica, personas que como más vulnerables a la soledad y que al mismo tiempo tienen recursos para poder explotarlos. Candy era el anzuelo y Mohamed la fuerza bruta. Y esa era la pareja. Una combinación de seducción y violencia que convertía a una cita y la ilusión de un hombre en una trampa mortal. El caso de Josécho era el más brutal, pero no era el único. Desde él había otros hombres que lograron sobrevivir, que vamos a comentar ahora. Pero el crimen de Zaragoza ya empezaba a dibujar un relato perturbador, el de una pareja que era capaz de secuestrar, torturar y asesinar para poder vaciar cuentas bancarias o quedarse con un coche. Así que así estaba. Esta nave industrial, en cada crimen siempre hay un lugar, ¿no? En este caso es una nave industrial, en un polígono en Zaragoza.
Allí vivían Candy y Mohamed. Allí era donde Candy se conectaba a la aplicación de citas para atender sus trampas. Y allí fue donde Josechu conoció el lado más cruel de la mentira que lo había atrapado. El viernes de su desaparición, Josechu llegó herido en su propio coche hasta la nave. Lo que había empezado como una cita romántica se había transformado ya en un secuestro brutal. Dentro de aquel lugar, la pareja empezó a comportarse como depredadores dispuestos a hacer todo para conseguir dinero. El objetivo era obtener el PIN de sus tarjetas. Durante 2 días lo torturaron con violencia extrema, una violencia además pocas veces vistas. Golpes, amenazas, dolor físico, psicológico. Al final, el domingo, desesperado y moribundo, Josechu entregó los códigos, pero incluso entonces aquello no fue suficiente para ellos. La brutalidad que ejercieron en la nave fue descrita por los investigadores como una de las más salvajes jamás presenciada. Josechu tenía el cuerpo roto, las lesiones eran múltiples y aún así lo mantuvieron con vida el tiempo justo para seguir exprimiéndolo como a un recurso humano, como si no fuera una persona, sino un simple saco que cada vez que aprietas y le das más golpes sale más dinero. El domingo 8 de septiembre lo sacaron de la nave. Era ya un hombre vencido, sin apenas fuerzas. Los forenses calcularon que le quedaban como mucho 1 hora de vida. Lo llevaron al barranco del Lobo, cavaron una tumba superficial y lo enterraron allí. Y lo hicieron vivo. Ese detalle es el más cruel de todo y resume la naturaleza de estos 2 hijos de la gran puta. No solo lo mataron para robar, sino que lo hicieron con purísimo ensañamiento innecesario, deshumanizado y atroz. Para la Guardia Civil y para la familia de Josechu, pues la nave debe representar el colmo más grande de cualquier horror. Me voy a tomar un respiro, chicos, que el true crime es muy interesante, pero también hay casos que, joder, que tú mismo te sorprendes, ¿no? Y tú mismo acabas siendo un poco más desconfiado, no sé si os pasa a vosotros. Pero yo, por ejemplo, con mi hijo no le pierdo de vista ni un segundo por todo el true crime que he leído, por todos los casos que he visto y bueno, tienes miedo, ¿no? Del tipo de persona que te encuentras por allí y de lo que pueden llegar a ser capaz de hacer. Es jodido el mundo en el que vivimos, chicos. Como vamos a reanudar un poco, para contar una historia de un empresario llamado Julián, que este venía de Tudela, de Valladolid, y ya le habían hecho una similar a Julián. O sea que el caso de Josechu no era un caso aislado, que esta pareja se dedicaba pues, a ganarse la vida de esta manera. El 3 de septiembre de 2019, Julián comenzó a hablar con una mujer de la aplicación de Badoo. Ella le propuso quedar en un pueblo zaragozano llamado Claustro, pero al no tener coche, Julián le explicó que no podía desplazarse. La respuesta fue inmediata, no pasa nada, quedamos en Luceni, cenamos y luego podemos dormir en un hotel. Una propuesta pues, de una cita. Cuando Julián bajó del tren, la mujer lo esperaba en las vías. Se acercó confiado, sin saber que estaba a punto de jugar una ruleta rusa con su vida. De repente recibió un golpe brutal en la cabeza con una llave inglesa. Aturdido, intentó huir, pero en ese momento escuchó a la mujer gritar con frialdad: «Mata a ese hijo de puta que se escapa». Lo encañonaron con una pistola en la cabeza y le dijeron: «Estate quieto o te mato». La violencia fue inmediata. O sea, estos dos no solo buscaban sacar el máximo dinero posible, sino que también parecía que tenían una vertiente sádica que les hacía disfrutar con todo el dolor causado. A Julián le redujeron, le taparon la boca con cinta adhesiva, le pusieron una bolsa en la cabeza y luego le metieron en el maletero a la fuerza y de paso le partieron el fémur para que supieran quién manda. Una vez dentro comenzó un calvario. Le obligaron a intentar sacar dinero en un cajero y no conformes con eso, le amenazaron con cortarle un dedo si no llamaba a su familia para pedir más dinero. Fue entonces cuando Julián les dijo, se plantó y dijo: «Hasta aquí hemos llegado. Haced lo que queráis conmigo, pero a mi familia no la tocáis». Mira, Julián, ¿eh? Y aquel gesto de dignidad, por lo visto, lo salvó. La pareja frustrada
lo abandonó en un descampado, le pegaron todavía un poco más. A duras penas, Julián consiguió llegar a la carretera, os imagináis, con el fémur roto, y allí los agricultores lo encontraron aterrado y sangrando. Y bueno, gracias a Dios, nunca mejor dicho, fue rescatado y atendido de urgencia. El empresario se convirtió en una pieza clave de la investigación. Dio información precisa a la Guardia Civil sobre cómo actuaban Candy y Mohamed, confirmando el patrón de seducción, violencia y extorsión. Su testimonio también permitió conocer que era una cadena de crímenes. Y así llegaron a los otras personas que sufrieron estos crímenes. Os diré que no quiero quitarle la atención al pobre Josecho, sino que creo que es también conveniente saber el patrón psicopático de estos delincuentes y cómo actuaban. Aquí os cuento. La primera víctima fue un camionero rumano y este había conocido a Candy a través de una aplicación, igual que Josechu. La cita parecía inocente, pero pronto se transformó en emboscada. En el encuentro aparecieron 1 o 2 hombres más, lo golpearon, lo maniataron, lo dejaron atado en un descampado y buscaban lo de siempre, dinero. El camionero logró zafarse de las ataduras y pedir ayuda a una vecina. Se había salvado la vida de pura suerte. Luego, la segunda víctima, que ya hemos comentado, nos hemos adelantado porque su historia me parecía la más interesante, la del empresario de Tudela, y ya estamos ante la detención, porque gracias a Dios los pudieron encontrar. 3 semanas de investigación, chicos. Las pruebas contra Candy y Mohamed eran abrumadoras. Hallazgo de un cadáver, movimientos de dinero, venta del coche, imágenes de los cajeros. Todo apuntaba hacia ellos. Entonces prepararon un operativo conjunto, tanto la UCO como Ratchainsa, para detenerlos y registrar la nave donde vivían. El momento de la detención estuvo cargado de tensión, ya que cuando los agentes entraron, Mohamed se mostró muy sorprendido, ya que de primeras él pensaba que tenía algo que ver pues, con toda la condena previa de la violencia de género. Pero al ver los chalecos de la Guardia Civil se dio cuenta de que la cosa era más grave y del desconcierto pasó al silencio. Y Candy también fue localizada dentro de la nave. Intentó mantener la calma, trató de deshacerse en secreto de una cadena que llevaba consigo, pero los agentes fueron más rápido y lo vieron. Aquella cadena, ¿a quién pertenecía? Al pobre Josecho. Que se la llevaba la tía, ¿eh? Que a estos les daba igual. No eran tampoco delincuentes que se cuidaban en salud, lo hacían todo fatal, todo fatal. Todo fatal, pero gracias a Dios, por lo imbéciles que fueron y las malas personas que fueron, el karma les tenía esto que les pillaran. El tema es que, bueno, la cárcel no, en realidad es sencillo para ellos. Pero eso, el detalle de la cadena le incriminaba de manera directa. Candy también, bueno, tenía muchísimo más, no solo la cadena, sino en que encontraron la Guardia Civil muchísimos objetos personales de la víctima. Las gafas de Josechu, una bolsa de palos de golf, una cadena con un anillo, pruebas que lo vinculaban con aquel lugar. También además tenían fármacos, teléfonos móviles, armas y documentación relacionada con la compraventa del Mercedes. Cada hallazgo reforzaba la certeza, lo que ya sabían todos, que eran los autores. El cúmulo de evidencias era apabullante. Además, ADN en una colilla encontrada en la fosa, tierra coincidente con la del lugar del enterramiento, marcas en el cuerpo de Josechu que revelaban el uso de bridas para inmovilizarlo, y bueno, un patrón de violencia que encajaba con los testimonios de otras víctimas. Los agentes lo dijeron con claridad. En todos los años de su trabajo, pocas veces habían visto un caso con tantas pruebas objetivas, tantas piezas que encajaran todas y que además de manera tan contundente que no quedó ninguna pregunta por responder. Ay, si Alcácer hubiese sido tan sencillo, ay, si hubiesen tenido una investigación como Dios manda. Se podían haber resuelto muchas preguntas y se podía haber traído muchísima más paz a las familias. Ay, si Lucía Vivar se hubiese resuelto con la misma eficiencia. Ay, si el triple crimen de Burgos también, ¿no? Porque hay unos cuantos casos.
Entonces, claro, tenemos a que la verdad es que la Guardia Civil se coronó, pudiendo resolver todas las piezas del rompecabezas. Llegando al juicio. Durante meses, la investigación había dibujado un retrato claro de los hechos. Candy y Mohamed actuaron juntos para atraer, secuestrar, torturar y asesinar a su víctima. Pero en la sala, lo que parecía una alianza ya no lo era. Era un enfrentamiento abierto. Porque ¿qué caracteriza a los psicópatas? Los psicópatas van a cuidar el uno del otro, absolutamente nada. Los psicópatas van a empezar a decir que ellos son inocentes y que actuaron por coacción. Además, seguramente recomendado por sus abogados. Me imagino que esto es bastante conveniente para poder echarle la culpa al otro y decir que ha sido obligado a actuar de esa manera. Pero bueno, por suerte no engañaban a nadie, todos sabían perfectamente lo que había y hasta entonces ambos habían mantenido en silencio, no habían declarado, no habían recibido ninguna versión, pero en el juicio empezaron a hablar los dos y se empezaron a acusar mutuamente. Candy, que en los mensajes de Badou ya hemos dicho que era Dulce Ángel, intentó defenderse presentándose ella misma como una víctima. Dijo que Mohamed la había tenido retenida en contra de su voluntad. Perdonadme un momento, chicos. En contra de su voluntad y la había tenido drogada y obligada a participar, que ella no quería tener nada que ver, que ella también estaba secuestrada y sometida sin capaz de actuar libremente. Y bueno, es la primera vez que escuchábamos esta historia. Y Mohamed, por lo visto, no se la vio venir de ninguna de las maneras. Su reacción en la sala fue bastante relevante en este aspecto. Él, por su parte, trató de mantenerse en un segundo plano, diciendo que eso, que Candy era la verdadera instigadora, la que lo había planeado todo, la que lo arrastraba con su inteligencia y frialdad, que él era muy tonto, que él no se enteraba y que él estaba enamorado de ella y no, ¿qué iba a hacer? Pobrecito el hijo de puta de Mohamed, que ya le pegaba a su mujer y no le bastaba ser un humano asqueroso que tenía que encima ponerse a hacer las cosas. Bueno, en fin, no quiero, es que me enfado, ya sabéis, chicos, que tengo estas cosas, me cabrean muchísimo. Este tipo de persona, no puedo decir lo que le haría, lo que creo que merecería, pero sí lo multiplicaba lo que hubiera sufrido el Josecho por las 1000 que ha dicho Antonio anteriormente. Sin ningún tipo de duda, oye. Bueno, en fin, que le escribió a Candy como alguien infinitamente más retorcida de lo que parecía. Y bueno, tras este rifirrafe intenso, Candy insistía en que eso, que estaba sometida. Pero los investigadores rápidamente dijeron que nananay, que las vigilancias previas demostraban que se movía con libertad, salía de la nave, fumaba, regresaba cuando quería. No había rastro, ni de coacción, ni de encierro. La supuesta víctima era en realidad la cazadora. La frialdad en el juicio de Candice impresionó a todos. Hablar de Josechu parecía no generarle ningún tipo de remordimiento. Sus expresiones eran insolentes, altivas, desafiantes, como si estuviera discutiendo sobre un objeto y no sobre la muerte de un pobre hombre. Los familiares presentes en la sala tuvieron que soportar, escuchar cómo la mujer que había seducido, asesinado a Josechu, hablaba con él con desprecio, sin un ápice de humanidad. El contraste entre ambos acusados fue llamativo. Mohamed, con antecedentes de violencia, parecía ser el brazo ejecutor, pero Candy se reveló como el verdadero cerebro, lo que daba los giros del guión, la que seducía, la que manipulaba, la que finalmente incluso traicionó a su propio compañero en un intento de salvarse. El juicio dejó una verdad incómoda. La maldad no tiene género ni raza. La maldad no tiene género ni raza. Porque, ojito, de lo que son capaces el ser humano. Ojito. No deja de sorprenderme, ¿no? La maldad humana. En cualquier caso, la condena se puede considerar algo satisfactoria considerando el sistema tan laxo que tenemos en España, el sistema de integración que tenemos en España en vez de el sistema punitivo que pueden tener otros países. Pues dentro de lo que cabe les cayó lo que buenamente merecía.
Por supuesto, el tribunal lo tuvo muy claro, completamente culpables, condenados a 34 años de prisión por asesinato, detención ilegal, robo y ensañamiento. La pena máxima que podía imponerse dentro de los límites de la ley. Los jueces reconocieron la alevosía, el ensañamiento y el hecho de que el asesinato había sido cometido para ocultar otros delitos. Cuando Candy escuchó la sentencia, estaba que no se lo podía creer. Claro, la niñita de los cojones, acostumbrada a salirse con la suya, acostumbrada a seducir, manipular, obtener lo que quería sin ningún tipo de consecuencia, se dio de bruces contra la realidad. ¿Te han pillado? Sin embargo, Mohamed permaneció más apagado. Pero bueno, la otra reaccionó como diciendo, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? ¿No? En fin, para la familia de Josechu la condena al menos pues es lo máximo que le podían dar. Me imagino que querrían justicia de otra manera, pero bueno, nada va a devolver la vida al hermano, hijo, amigo, como hemos dicho antes, pero al menos los culpables estarían entre rejas. Al menos podían sentir que la justicia había respondido con la dureza que merecían un crimen tan cruel. En Zaragoza, además, la noticia fue recibida pues con respiro. La gente veía a Candy y Mohamed como dos depredadores peligrosos que podían volver a actuar y cualquiera podía ser la víctima. Más allá de un caso judicial, la historia de Josechu pues nos deja a todos una reflexión un poco amarga. Un hombre que buscaba amor, que creyó en una promesa, que cayó en una trampa. Joder, un tío que se iba a una cita de Badú a otra ciudad y que termina en una de las historias más crueles de los sucesos españoles. La figura de Candy permanecerá, yo creo, pues como una de las figuras más perturbadoras de nuestra historia criminal. Una mujer fría, calculadora y capaz de traicionar incluso a su propio compañero con tal de salvarse. En definitiva, un caso que nos recuerda que el mal no siempre se presenta con un rostro oscuro, amenazador, de diablo. Hay veces que el mal se muestra a través de una cara bonita, palabras bonitas y engaños y manipulaciones. Y bueno, esta es la historia del crimen de Badú, chicos. No sé qué os ha parecido. No sé qué